¿Qué tal, clasheros, clasheras? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero que chequemos, analicemos lo que son los ataques que tuvimos en la última guerra. Como se pueden dar cuenta, estoy nuevamente en lo que es el clan Heregia. Este es un buen clan, no solamente por los integrantes, sino que también la gente que está aquí sabe atacar de una manera fenomenal. Tienen buen resultado, como se pueden dar cuenta. Esta guerra fue muy reñida, pero al final obtuvimos la victoria. ¿Por qué? Porque tuvimos unos buenos ataques, tuvimos gente que sabe atacar de verdad, analiza las bases y bueno, aquí están los resultados. En esta ocasión quiero que observemos lo que son los ataques de ayuntamiento nivel 11. Vamos a observar. Podemos darnos cuenta que nuestro compañero va con lo que son un ataque spam, solamente que aquí lleva 3 golem, 10 brujas, un P.E.K.K.A, un bebé dragón, un esbirro, y bueno, ya saben que son 8 rayos, 2 terremotos, y se va a apoyar con lo que es el carrito lanzatroncos. Observamos que está aventando lo que son los rayos para tumbar lo que es la infierno, que este ataque da muy buenos resultados. Este ataque es muy fuerte, muy poderoso. Y bueno, aquí ya aventó todo lo que son los rayos y se apoya con lo que son los terremotos. De esa forma quita torre de mago, torre infierno. Causa un poco de daño a la torre de arquera y en la parte de arriba también se quita torre de mago y torre de infierno. Se quita ese problema, ese inconveniente. Y observamos que lanza lo que son los golem por la parte de las 3. Se activa el águila de artillería. Pero esto no va a ser ningún problema, ningún inconveniente, ya que, bueno, como podemos observar, el carrito lanzatroncos va a hacer la función del rompemuro. ¿A qué me refiero? Que va a hacer la abertura o romper lo que son los muros para que las tropas se vayan al centro. Este tipo de ataque sigue dando muchos buenos resultados en lo que es el TH11. La verdad está muy roto, está muy poderoso y sobre todo las brujas tienen bastante daño actualmente. Y bueno, qué mejor que el mejor tanque sería el golem normal o el golem de hielo. Ahí observamos que en el castillo se apoya con lo que son unos montapuercos. Y bueno, por la parte de las 9 donde tiene el castillo y todo eso, podemos observar que está también la zona troll con las Teslas. Montapuercos muy bien, sirve para quitar la que son las defensas que tienen por ahí cerca. Observamos que los pobres montas no aguantan mucho en el centro. Ese daño de las ballestas está muy fuerte, pero bueno, como les menciono, no fue inconveniente para nuestro compañero, que sin duda aplicó un buen pleno. Observamos que tiene la habilidad de los 3 reyes. Y esos super esbirros como causan bastante problema, la verdad, pero miren, muy bien aprovechada la habilidad para cubrir a las tropas en el momento indicado. De esa forma se quita castillo, ballestas, algunos reyes y nada más queda el centinela. Sin problema para nuestro compañero. Es así como se hace un buen ataque para poder sumar 3 estrellas a nuestro clan. Como pudimos observar, dejó la habilidad de la reina al último o simplemente se activó en automático cuando destruyó todas las tropas. En verdad, este ejército es muy poderoso, lo acaban de ver. Es un diseño que está actualmente empezando a salir constantemente en lo que son aldeas TH11. Es un diseño anti 3 estrellas, porque como ustedes vieron, no está tan sencillo, no está tan fácil el poder acercarse o sacar el buen porcentaje. Pero nuestro compañero aquí lo consiguió de una manera estupenda. Observamos que el ejército que lleva aquí es, pues, digamos también es un ejército spam, compuesto por 2 golem de hielo, lanzarrocas, lleva 2 dragones eléctricos, los cuales va a utilizar para limpiar alguna zona, 2 P.E.K.K.A, lleva 4 sanadoras. En cuanto a los hechizos, lleva lo que son 6 murciélagos, 3 congelaciones y 2 furias. Este ejército también está muy poderoso, está muy fuerte. Bien, como les mencionaba, el dragón eléctrico lo usa para limpiar en una zona, quitarse algunos edificios que estén cerca.
y de esa forma poder llegar hacia el centro de la aldea con lo que viene siendo los pecas, los lanzas y el golem de hielo. El daño de los dragones eléctricos es bastante, de mayor alcance, es por eso que los utiliza. Aquí se está apoyando con lo que es el carrito rompemuro. También pueden llevar el carrito lanzatroncos y se obtiene también el mismo resultado. Aquí el compañero le favoreció más este. Les menciono, los super esbirros se están viendo últimamente mucho porque son buena defensa, causan mucho problema, mucho daño. Como ustedes saben, los primeros disparos son a distancia y eso dificulta mucho a las tropas. Pero bueno, aplicó bien la habilidad del centinela, ya se quitó lo que son el castillo, ahí se quita lo que es una ballesta, solamente quedaría esa torre infierno que está en objetivo múltiple. Se apoya con el otro golem de hielo. Aquí hago una pequeña pausa. ¿Se pueden dar cuenta cómo funciona la estrategia? La ballesta, junto con esta torre de mago, la distrae con ese golem de hielo. De esa forma, los murciélagos van a quitarse esta defensa y esta defensa, guardando las congelaciones para esta torre de infierno y esta torre mago. Como ustedes saben, el peor enemigo de los murciélagos son las torres de mago y las torres infierno en objetivo múltiple. Se puede observaron, no fue ni siquiera necesario que llegara los murciélagos. Los lanzarrocas quitaron a esa torre. Perfecto, ahí congela y bueno, es un atacazo. Como pueden ver, la aldea prácticamente no tuvo oportunidad. Ahí aprovecha esa congelación muy bien. Y de esa forma la aldea cae sin problema. Y como pueden darse cuenta, tiene de tropas de sobra. O sea, es un ataque que está de sobra. Los murciélagos apurándose con lo que es el ayuntamiento. Un ataque muy bien efectuado y muy bien realizado. Observamos este otro diseño de Ayuntamiento 11, que nuevamente Torres Infierno en objetivo múltiple, pero ese no es el punto. El punto es, vean cómo está la aldea hacia, pues bien distribuida, porque las Torres Infierno están protegiendo lo que son los puntos clave, las Torres de Mago. Por la parte de abajo está cubriendo el castillo, la reina, una ballesta. Y bueno, se podría decir que sería un poco complicado poder llegar, y más porque el ayuntamiento está por la parte de las 11, pero para nuestro compañero Iván no fue ningún inconveniente, no fue problema. Veamos el ataque que desarrolló. Podemos observar que él va con un mixto, se apoya con dos super rompemuros para hacer la apertura más fácil y de esa forma poder llegar a lo que es el centro de la aldea. El ataque mixto últimamente también se está retomando nuevamente en lo que es Ayuntamiento 11. Como ustedes saben, esto se desarrolla conforme una caminata, limpiar una zona o un lateral de la aldea. Con el rey y algunas otras tropas, te debes de quitar lo que es la otra parte de la aldea, como podemos observar. Vean, ahí sale el castillo, se apoya con lo que es la furia y vean ahí... Vean la distancia de los super esbirros, cómo causa mucho problema. Vean nada más. Entonces sí es muy molesto esa defensa. Se activó la habilidad de la reina. Afortunadamente caen. Aguantó la reina. Y bueno, como les mencionaba, la intención aquí es que con la caminata te limpies un lado de la aldea. Con el rey o alguna otra tropa te limpies el otro costado para que la reina vaya hacia el centro, no se desvíe. Y ella cumple la función de poder quitarse el águila de artillería. Eso es básicamente lo que debe de realizar la reina. El cuartel de asedio, como ustedes saben, sale un P.E.K.K.A, salen magos, sería para limpiar lo que es el otro lado, para que los mineros y los montas se vayan hacia el centro de la aldea. Podemos ver que el cuartel de asedio lo echó sobre las 12, junto con lo que es el rey, para poder limpiar de una forma más rápida. Bien, la reina está batallando un poco por la parte de las 6 con esta torre de infierno
Y no fue problema, se la quitó sin inconveniente. Solamente que ahora batalla con lo que son el edificio de mayor vida, que es el castillo. Y bueno, ya comienza aventando lo que son los montas, los mineros. Muy bien la congelación para que la Torre Infierno no cause problema. Aunque esté en objetivo múltiple, ustedes saben que es muy molesto y sí baja bastante sangre a lo que son las tropas. Le quita mucha vida, mucha vida. Pero todavía tiene lo que es su habilidad del centinela. Congela lo que es el águila ahí muy bien. Fue un atacazo, la verdad, porque supo leer bien la base. Tuvo una buena visión, una buena lectura. De esa forma podemos ver el resultado, el cual, pues bueno, se consiguieron 3 estrellas más para esta guerra que estuvo súper apretada. La reina quedó viva, el centinela quedó vivo, el rey con el P.K. cumplen el objetivo de limpiar la mayor cantidad de la aldea y podemos observar, o sea, un buen ataque. Bien, observemos este diseño que también es muy recurrente en lo que son ayuntamientos 11, el cual, pues bueno, en ocasiones se puede complicar un poco, ya que las infierno están, digamos, muy bien protegidas por varios edificios, los cuales pueden complicar el poder llegar a ese lado. Pero para nuestro compañero Jordi no fue ningún problema, ya que realizó un estupendo ataque. Podemos observar que él también lleva lo que es un ataque mixto para poder derrumbar por completo esta aldea. Les menciono, este ataque está retomando fuerza nuevamente en lo que es Ayuntamiento 11, como podemos darnos cuenta. Y bueno, teniendo buenos competidores, buenas personas que saben hacer sus ataques, saben realizar buenos ataques, no es ningún inconveniente este tipo de aldeas. Lleva un dragón eléctrico para poder quitar lo que es la mayor cantidad de edificios y de esa forma poder, pues que las tropas se puedan ir hacia el centro. Bien, le está haciendo lo que es la limpieza a la reina para que de esa forma la reina tome su camino hacia lo que es a ese centro de aldea para poderse quitar la mayor cantidad de defensas. Que bueno, el centro es como lo más troll por las ballestas y las infierno. Pero podemos observar que el ataque comienza bien, va súper tranquilo con la caminata. Le falta poco para sacar ese castillo. Y lo alcanza a sacar ahí. Se apoya luego con el veneno. Muy bien, muy bien. Llevaba 2 venenos, como podemos observar. Aún así cuesta mucho trabajo matar a lo que son los super esbirros. Vean, se activa la habilidad de la reina. La alcanza a rescatar para que no se le muera. Ya están limpios los laterales. De esa forma, lo que son los mineros y los montas se van al centro de la aldea. Todas las tropas al centro de la aldea, sin ningún problema. Habilidad del centinela para apoyarlo con lo que son las torres infierno. Y esa aldea no fue problema para nuestro compañero, que de esta manera está realizando un super atacazo. Los montes que llevaba en el cuartel de asedio podemos ver que se va a lo que es la parte de las 10, las 11, para quitarse las defensas de allá arriba. Todavía tiene una curación, tiene bastantes montas, tiene bastantes mineros, por lo que bueno, esta aldea no tuvo oportunidad. Ahí se apoya con la curación y podemos observar que las tropas, a pesar de que le están recibiendo daño por las defensas, no es suficiente para eliminarlas y la aldea cae por sí sola. Como podemos ver, también es un diseño bastante... Pues es una base anti-3, como podemos darnos cuenta, pero de igual forma les menciono, hay buenos integrantes en el clan, saben hacer ataques, prueba y muestra de ello están aquí. Vemos que va con el ataque de spam, muy fuerte, muy poderoso. De verdad, clasheros, clasheras, se los recomiendo para que ustedes puedan usarlo. Practíquenlo,
para robar recursos, subida de copas, pueden obtener buenos resultados como lo estamos viendo en esta guerra. El objetivo es únicamente quitárselas infierno y comenzamos con lo que son las tropas. Él comienza por las 6, por las 3 y por las 4. Las brujas en este momento también tienen buen nivel, buena fuerza y tienen gran poder de destrucción, apoyados con lanzarrocas. Entonces no hay forma de que un ayuntamiento 11 se resista a este ataque. Podemos observar que el carrito rompe muros, el lanzatroncos rompe los muros para que las tropas se vayan al centro de la aldea. Vean, ahí sale también en lo que es el castillo, compuesto por superesbirros. Por eso fue que esto fue lo que nos complicó un poco la guerra, ya que esas defensas causan bastante molestia, bastante daño. Sus primeros 5 disparos, como son a distancia, es horrible el daño que causa. Pero ven, la aldea está siendo destruida por sí sola, no fue problema. Lleva todavía la habilidad de todos los reyes, entonces un ataque de sobra, la verdad. Podemos observar que todavía tiene bastantes brujas, trae todavía ahí un yeti, habilidad de la reina, cae todo. Y es así como consigue lo que son 3 estrellas más. Clasheros, es así como llego al final de este video mostrando lo que son los ataques de Ayuntamiento 11. De verdad, espero que les sea de mucha ayuda, espero que puedan practicarlo y que tengan en mente lo que son esos diseños de base para cuando les toque. De esa manera puedan apoyarse para conseguir las 3 estrellas. No quisiera que se alargara tanto el video, pero la verdad no podía dejar fuera esos ataques ya que son los mejores en esa guerra. En un próximo video voy a subir lo que es de esta misma guerra, pero voy a subir lo que son ataques de Ayuntamiento 12 y un ataque de un Ayuntamiento 13 que la verdad estuvo fenomenal. No se pierdan el video, suscríbanse al canal, activen la campanita para que se enteren cuando esté subiendo ese próximo video de los ataques de Ayuntamiento 12 y 13 de esta misma guerra, de este mismo clan. Clasheras, sin más por el momento, me despido deseándole buena vibra, buena suerte en sus guerras y que consigan la victoria. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.